conmemorando el Día Nacional del Libro, y con el propósito de seguir promoviendo la lectura, te pedimos que hoy nos acompañes a ver y escuchar la charla que tuvimos con Hugo Santiago Sánchez, un gran periodista y escritor hidalguense que en este año 2020 ha publicado su cuarto libro titulado Tula Eterna. Muchas gracias, pues antes que nada agradecerte a ti y al canal pues que hagan favor de tomarnos en cuenta para poder realizar pues esta entrevista, pues decirte que estamos muy contentos y muy alegres en esta conmemoración ya que tiene que ver con el tema de los libros y que sobre todo pues es de destacar la importancia que tienen los libros no solamente como un instrumento de conocimiento, como un medio de difusión de ideas, sino también como un medio de entretenimiento, pero como también una forma de aprendizaje que ayuda a la gente a concebir mayor cultura, a concebir mayores conocimientos, a concebir también, pues bueno, diferentes aspectos que sirven para la vida diaria, que sirven constantemente en el enfoque cotidiano, a fin de pues construir una mejor sociedad, porque eso es un gran beneficio que dan los libros. Sí, efectivamente, fíjate que este libro Tula Eterna, que es el nuevo libro que hemos nosotros editado en este 2020, paradójico 2020, donde pues bueno, hemos visto de todo y se ha visto de todo, ha sido la cuarta publicación que hemos nosotros editado, publicado ya, donde pues bueno, hacemos un recorrido de la historia prehispánica, colonial, contemporánea de Tula, la ciudad de los Atlantes. Tula, este municipio que bueno, pues a nosotros nos representa muy importante a raíz de que somos originarios de aquí, pero que también pues se ha realizado una investigación importante en el tema histórico y donde pues bueno, desafortunadamente no existía un libro aquí en el municipio que permitiera incluir todas sus etapas históricas, pero también los aspectos más importantes o relevantes que tienen que ver con pues la vida política, social, económica, el nombre de las comunidades, en fin, una serie de aspectos muy importantes que incluyen también el tema monográfico, en este caso pues de Tula. Y sí, esta es ya la cuarta obra que hemos nosotros tenido y en la cual pues empezamos primero con Leyendas y mitos de Tula, que fue un libro muy importante para mí porque pues bueno, nos abre las puertas en el mundo literario. El segundo es Cuando mueren los nahuales, que es una compilación de cuentos enfocados también en la ciudad de los Atlantes. El tercero se llama Nuevas Letras Toltecas y es una compilación de historias que pues bueno, tienen que ver también con el municipio de Tula, pero es narrativa. Y ahora hemos incursionado en el tema histórico con este libro de historia, pero más que nada también de cultura, de información general y de datos interesantísimos que consideramos nosotros son fundamentales para la ciudad de los Atlantes, como la historia de sus medios de comunicación, la historia de su gastronomía, la historia, por qué no decirlo así, de lugares que como su nombre lo decíamos antes, perdón, hacen historia. En este caso, por ejemplo, la historia de la presidencia, aquí mismo la historia del jardín municipal, cómo se fue desarrollando a lo largo de los siglos, la historia de lugares como las cantinas, como los bares, como lugares que han pasado o han trascendido al tiempo y que donde, bueno, pues los tulenses dejaron muy buenos recuerdos, restaurantes también, en fin, toda la historia de la ciudad de los Atlantes, que es muy larga, 2000 años, tratamos de condensarla, de resumirla en una labor muy humilde, pero pues que consideramos nosotros importante a través de este libro que se llama Tula Eterna. Sí, pues fíjate que fue un proceso fundamental, sensacional, que disfrutamos muchísimo, porque prácticamente al hacerlo estábamos nosotros descubriendo, nos sentíamos como al descubrir una cosa nueva, en donde pues a lo largo de 2 años nos dimos a la tarea de recopilar algunos datos que ya teníamos, que habíamos escrito con antelación en la revista La Neta, artículos históricos, notas periodísticas sobre temas históricos, sobre sitios y lugares, que nos parecieron muy interesantes.
pero también habíamos ido preparando alguna investigación sobre la época prehispánica, sobre los atlantes. Durante los 2 años nos dimos a la tarea de investigar en internet, en bibliotecas, en muchos lugares, imágenes, porque quiero decirles que este libro no solamente incluye el aspecto literario, sino que es un libro que está lleno de imágenes, porque pues como bien dice la frase, una imagen dice más que 1000 palabras. Sin embargo, pues encontrar esas imágenes que pudieran acompañar el libro, porque son imágenes históricas y muchas de ellas inéditas, pues creo que es algo importante. Entonces durante 2 años nos dimos a la tarea de recopilar toda esa información primero, ordenarla y después pues escribirla, porque también teníamos nosotros que anotar el resultado de estas investigaciones. La investigación incluyó desde luego entrevistas, pláticas. A veces tuvimos que leernos 2-3 libros para encontrar 2 datos o un dato incluso, pero que era necesario para poder complementar esta investigación. Yo lo veo más que nada como una investigación, como un trabajo que va inmerso en el periodismo, pero en el aspecto histórico, donde pues sí nos dimos a la tarea de poder poder localizar esta información. 2 veces o durante 2 ocasiones tuvimos que acudir a los diferentes archivos que no están en el estado de Hidalgo para poder recopilarla. También en el Archivo General del Estado estuvimos pues prácticamente una semana, en la Biblioteca Garibay estuvimos otra semana completa para poder investigar estos datos y que bueno, nos ayudaron a condensar esta información, que además tiene una bibliografía muy extensa. Quiero decirte que aunque posee esta bibliografía tan extensa, Tula Eterna, pues no es un libro que está recopilando historia de historia, ¿no? O que es un libro de libros, porque ocasionalmente ocurren muchos libros donde básicamente solamente se crea un nuevo libro con citas de otros libros. Y en realidad, a mi forma de ver, muy particular, pues creo que hace falta también agregarle la investigación propia, que es lo más importante. Y en este libro sí se citan algunos aspectos, pero prioritariamente le dimos sobre todo la forma a que pudiera darse a conocer la investigación que realizamos con el análisis de diferentes contextos que se analizaron, de diferentes temas, pero también pues abarcando los datos. Entonces, en base a todo eso, logramos consolidar esta información en el libro de Tula Eterna. Sí, fíjate que sí, es una introspectiva, dado que pues tiene uno que analizar también lo que durante mucho tiempo ha vivido uno y conocido, máxime en estos primeros libros que fueron sobre todo enfocados a la literatura, a la creación de cuentos, a la literatura fantástica. Entonces fue una introspectiva donde pues recorrí yo diferentes recuerdos, añoranzas, vivencias, que fuimos haciendo más potentes a través de los cuentos, donde desde luego pues que abarcan calles, lugares, espacios que tienen que ver con Tula y municipios de la región, en los cuales pues yo he ido, visitado, y en ellos pues he podido yo conocer aspectos fundamentales de ellos y que vertimos en estas historias. Fueron introspectivas. Sin embargo, ya en Tula Eterna, que ya es un libro pues prácticamente, como así decirlo, técnico, pero sin ser aburrido, sin caer en el lenguaje complicado, trae un lenguaje muy sencillo con la intención de que pues pueda ser leído muy fácilmente y no nos compliquemos con palabras muy garigoleadas, que puede ser complicado que el lector lo lea, porque el objetivo de este libro no es que se potente como si fuera prácticamente pues un compendio de fórmulas lingüísticas de muy rara forma de ver, sino que el objetivo del libro es que lo lea la gente, porque eso es lo que los escritores aspiramos, o quienes nos dedicamos a este tema de escribir. Nuestra mayor aspiración es que se pueda leer los libros, que la gente pueda leer el texto que nosotros creamos en base pues a nuestras investigaciones, en el caso de la literatura fantástica, a nuestra idea, a nuestra mente, a nuestro ingenio, y en base pues por ejemplo a este tipo de temas, también a la recopilación que se hace. Y en Tula Eterna pues sí es más exterior, completamente exterior, porque pues todos los datos los recibimos de fuera,
pero sí compilándolos, escribiéndolos, detallándolos en temas que tienen que ver con nuestra forma de ser, y con nuestra forma de ser, lo que nos educaron y haber vivido en esta ciudad desde hace 31 años, estar en esta ciudad que son los mismos que tenemos y estar disfrutando y viviendo de ella, conociéndola a entraña, nos permite, creo yo, y nos da la oportunidad de poder escribir y ser buenos críticos, porque quiero decirte que este libro también contiene crítica, no solamente es la recopilación histórica, sino que se hace una crítica a ciertos aspectos que nosotros los tulenses tenemos muy enfocados en nuestra forma de ser, pero que pues pueden ser diferentes para otros modos de pensar, como bien somos en la cultura mexicana, ¿no? Donde sabemos, o en este país donde a veces de un poblado a otro, aunque haya 100 metros de diferencia, es completamente diferente uno del otro, y así cada pueblo, como en el caso de Tula, cada ciudad, cada población, en este caso una urbe, pues bueno, es distinta a la otra, y ese fondo lo quisimos también incluir en la materialización pues de los diferentes textos que incluimos aquí en este libro. Pues bueno, efectivamente enfocamos nosotros en los anteriores libros pues el Tula antiguo, el Tula pues de los años 40, el Tula prehispánico, pero también en esos libros y a través de este nuevo libro pues queremos dejar como una huella hacia el futuro. Este libro pretende ser una especie de fotografía tomada a través de las letras y de las palabras, en las cuales está reflejando una época anterior que ha ocurrido, una época presente que está llevándose a cabo y una época futura que es la expectativa y que se ve desde fuera de la fotografía, es decir, como si fuera el espectador. Con este libro nosotros marcamos o queremos dejar constancia de una historia, pero también del presente, para que en el futuro, si Dios presta vida, y bueno, al paso del tiempo y quien así vea esta obra, pues pueda conocer cómo era Tula en los años, en el anterior, en su pasado, pero también acercarse hasta el 2020, por eso en la portada se ve una panorámica de la ciudad tomada desde luego este año, y preguntarse, fíjate que no sabíamos incluso cuando iniciamos con este libro, pues lo que iba a acontecer, cuando ya estaba yo culminándolo, que fue los primeros meses del 2020, enero y los primeros días de febrero, o prácticamente todo febrero, no nos imaginamos que la pandemia iba a cambiar nuestras vidas y que iba a cambiar pues prácticamente la economía, la cuestión política, social a nivel mundial, y que iba a dejar un lastre pues tan negativo, desafortunadamente, de muerte, como también otros aspectos muy negativos en nuestra cultura y nuestra forma de desarrollar la vida. Entonces no imaginábamos qué tan importante iba a ser dejar un legado del 2020 para las futuras generaciones, ¿no? Entonces este libro se acopla desafortunadamente a este contexto que hay de la pandemia, y donde pues bueno, sí, incluso a raíz de lo que está aconteciendo en esta actualidad y lo que vendrá después, el libro sí dejará huella, porque muchas futuras generaciones, y estoy hablando de aquí a 10 años, a 20 años quizás, los nuevos lectores pues van a conocer otro Tula que era diferente, porque con esto de la nueva normalidad y todo, pues va a cambiar todo. Entonces, sin duda alguna, se conocerá un Tula prehispánico, un Tula colonial, un Tula contemporáneo, pero también algunos aspectos que pueden ser curiosos, porque habla aquí, pues, por ejemplo, de muchas reuniones, de lo que hoy de lo que vivíamos normalmente y que hoy, pues, ya es muy complicado de ver. Pues déjame decirte que este libro de Tula Eterna, este cuarto libro que hemos editado, gracias a Dios, pues me ha llenado muchísimo de muchísimos conocimientos, pero sobre todo con una gran duda que me muerde todos los días, y que es la duda a conocer más, a buscar más conocimiento, a buscar más datos, a que está el compromiso de que este libro, aunque ya se ha editado en 2020 y aunque ya esté publicado y todo esto, la idea es renovarlo, pues si Dios nos presta vida también,
primero que nada. La idea es renovarlo o editarlo a través de una segunda, tercera o cuarta edición, donde desde luego tendrá que ir corregida, como quien dice, porque puede haber algún detalle, y aumentada, ¿no? Y principalmente aumentada, que es la idea de que mucha información no pudimos o no nos alcanzó el tiempo de poderla complementar. Entonces, como no nos alcanzó el tiempo, la idea es que a futuro podamos agregárselo esto al libro y que el libro no sea algo inmóvil, que el libro sea como una especie de ser viviente que va creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo. Hay un recuerdo, por ejemplo, interesante de Juan Rulfo y su Llano en Llamas, que si se lee la primera edición del Llano en Llamas, es muy diferente a la cuarta, quinta, sexta o séptima reedición o edición del Llano en Llamas, porque el propio Juan Rulfo en su momento pues fue creando y haciendo cambios sustanciales en lo que a su parecer consideraba pues era necesario realizar a la obra. Y en el caso de Tula Eterna es algo parecido. Yo creo que la obra va a dar más. Yo espero que siga creciendo, que sea más grande, más grueso el libro, porque en el transcurso del tiempo pues va a llegar más información y datos precisos que sin duda nos servirán para complementar más el libro y que sea un libro que vaya creciendo, ¿no? Y que en sus ediciones, que primero Dios las haya y que me toque a mí también generarlas, porque pues como ya lo decimos, ahora en estos tiempos no tenemos la vida comprada, estamos casi así viviendo un día a la vez. Pues bueno, por decirlo así, la idea es que podamos editarlo, agregarle mayor información y que vaya creciendo. Que primero Dios nos preste vida al paso de unos 20 o 30 años, pues sea un libro más grande, más completo, pero sobre todo una obra necesarísima para conocer la historia de Tula y pues también sus aspectos sociales, políticos, económicos y algunas cosas tan básicas que mucha gente no toma en cuenta en este tipo de trabajos históricos, pero que son fundamentales porque es la vida misma, como la historia pues bueno de la gastronomía, la historia del transporte, la historia de aspectos que forman parte de la vida cotidiana y que pues también son parte de nuestra vida, como ya lo hemos dicho, pero que marcan una tendencia o pueden marcar incluso el rumbo de una vida en determinado momento. Sí, yo creo que sí puede encontrarse esa transición, porque ha sido el objetivo de nosotros quererlo representar. Desde luego se han involucrado los temas del Tula prehispánico a través, por ejemplo, en el caso de Leyendas y Mitos de Tula, pues a través de las leyendas que hablan de la época colonial, de la época prehispánica y de la época pues, contemporánea, que la época contemporánea casi la ubicamos en el siglo anterior, en el siglo XX. Ahora, en esta nueva obra, pues desde luego que sí viene una transición desde las épocas de los mamuts, porque en este libro se incluye la historia misma de los mamuts, de que hubo aquí mamuts, desde luego, caballo prehistórico y una serie de megafauna que eran unos animales fantásticos, unos animales muy grandes que habitaron esta zona y de los cuales se han encontrado huellas, huesos fósiles de ellos que nos permiten pues conocer que ellos anduvieron por aquí mucho antes que el ser humano. Después viene la transición hacia la cultura primitiva, las antiguas culturas primitivas de México y la llegada aquí, por ejemplo, de los teotihuacanos, la llegada de los otomís, también después el establecimiento de los toltecas, posteriormente de los aztecas, posteriormente pues una mezcla otomí, náhuatl, que es otomí, tolteca y azteca, posteriormente la época de la conquista, la evangelización, viene con esto el virreinato, todo el control de las haciendas, el auge de las haciendas mismas, la llegada del ferrocarril, la época de don Porfirio Díaz, que fue muy complicada en esta zona, como en todo el país por la esclavitud en la cual se sometió prácticamente a la población mexicana, amparados o por los intereses de los ricos. Después sigue el tema de la Revolución Mexicana, la visita de Álvaro Obregón aquí a Tula, la presencia de los ejércitos revolucionarios, el reparto agrario fundamental. Viene la época de los años 50, una época dorada para Tula porque representa la pujanza económica a través del ferrocarril. De ahí nos vamos a una época
contextualizada a un pues crecimiento muy tranquilo, pero exponencial a la llegada de la refinería y la termoeléctrica, a la construcción de estas mega obras que fueron muy importantes en su tiempo y que detonaron nuevamente el desarrollo de Tula. Después viene otra vez pues el establecimiento tranquilo de la ciudad hasta las fechas actuales, donde pues bueno, hay un mayor desarrollo. Pero todo esto, toda esta historia que hemos contado en unos minutos viene desmenuzada, viene desilvanada para que la gente la pueda leer y la pueda conocer. Y conocer cómo se va desarrollando una ciudad, no solamente a través de su historia, sino también de sus personajes, porque se incluyen en el libro personajes fundamentales para esta ciudad, como bien fue en su momento, pues debido a su trascendencia y a su importancia, pues José María de los Reyes, como fue también Manuel Antonio Rojo del Río, como fueron también pues personajes, ¿no? En diferentes ámbitos, o que han destacado en la ciudad en diferentes ámbitos y que a Tula la han llenado de orgullo, como bien puede ser Jorge Gutiérrez Argüelles, que aunque él es pues torero y en estos momentos hay mucha discusión sobre ese tema o sobre el tema de los toros, fuera del aspecto que está discusión, pues hay que destacar la importancia que tiene como una representación cultural que viene desde España y se aterrizó a México, ¿no? En la presencia de futbolistas destacados como Melvin Brown, que también se incluye su historia, de todos ellos se incluye su historia y su información, también de Mariano Osorio, que fue o es prácticamente el comunicador más importante de la radio de México en la actualidad y que pues hizo sus pininos y anduvo seguramente por este mismo jardín, yo no sé si atrás de una muchacha o tomándose una nieve nada más, pero anduvo seguramente anduvo aquí en este jardín, pues dando vueltas el buen Mariano Osorio y que pues le ha llenado su éxito, su talento, ha llenado de gloria a Tula al decir que él pues estuvo buena parte de su vida y que inicia su carrera como locutor aquí en la ciudad de Los Atlantes. No podemos dejar fuera desde luego a otros personajes también fundamentales, como hoy lo es Sergio Maya, que es el más joven que se incluye en este libro como personaje, pero que es un joven al cual le auguramos mucho éxito, porque él pues prácticamente ya ha estado en musicales del nivel de Broadway como El Rey León, y ha sido también o ha doblado la voz en películas tan importantes como Coco y otras más de Disney, que ya habla de su talento, donde ha realizado giras por el extranjero en Madrid, pues mostrando su talento musical, que es no solamente como cantante, sino ya como compositor, como actor de doblaje, que es muy importante porque pues los actores de doblaje nos traen a lo entrañable, a lo propio, a estos personajes de cualquier película o programa o serie. Y en el caso concreto de Coco, pues creo que es algo muy importante por la popularidad que ha tenido esta película. Y bueno, pues son algunos de los aspectos que se retoman del libro, de los personajes que se incluyen y que desde luego marcan tendencia, marcan una época, pero también hablan de la transición de un momento a otro y de una etapa también en la ciudad de Los Atlantes, porque no podemos dejar fuera a la que es considerada la primera reina tolteca, la única reina tolteca además, pero que es o representa prácticamente un paradigma y habla de una época en donde era muy complicado que una mujer llegara a gobernar un pueblo, y esta mujer, según la historia, pues fue gobernante de Tula, se llamó Xihualtzaltzin, y ella es considerada como la reina tolteca y es uno de nuestros personajes que en una época prehispánica donde la mujer pues no tenía todos los espacios que hoy se han conquistado, que hoy tienen, y que faltan muchos más, en los cuales en aquella época ella logra ser gobernante de Tula siendo mujer, y esto de verdad que habla en esa época cuando no había todas esas oportunidades y había mucho machismo, pues bueno, creo que habla muy bien de ella. Por eso además está incluido en la lista de nuestros personajes ilustres, porque habría quien decía que en la lista del libro le hiciéramos o le pusiéramos hombres ilustres, pero al decir hombres ilustres, pues estamos nosotros negando una importancia que es tan relevante para el género femenino, y desde luego que desechamos esa idea tan absurda de hombres ilustres. Por eso incluimos como personajes ilustres, porque desde luego se incluyen mujeres que fueron importantes en la ciudad de Los Atlantes.
Pues sin duda es muy complicado ahora que estamos viviendo con la pandemia. Es muy complicado el trabajo del escritor, no en el tema de escribir como tal, sino más bien en el tema de la difusión y de poder promover nuestros libros, nuestras creaciones artísticas ante el público. Porque, pues primero que nada, se han cancelado los eventos masivos y desde luego esto incluye a las presentaciones editoriales. Y pues eso es el primer freno. El segundo es que pues muchas veces se acudía a foros, se acudía a presentaciones que se realizaban en diferentes estados de la República donde llevábamos nosotros nuestros libros y podíamos, como ya lo hemos dicho, difundir el trabajo que realizamos. Desafortunadamente por esta pandemia pues ahorita estamos detenidos, estamos parados, sin embargo pues es también la oportunidad a nosotros de poder también generar pues nuevas ideas o nuevos trabajos, proyectos en torno a esto mismo. Uno de ellos o un importante de este tipo de actividades puede ser la difusión a través de las mismas redes sociales de la obra, es decir, comercializar la obra, difundir la obra a través de las redes sociales para así hacerla pues más accesible a la gente y que también aprovechando ellos este tema de la pandemia, pues bueno, puedan ellos también conocer un poco más de los libros o de nuestros libros a través de este tiempo que pues algunas personas pueden tener en cuarentena, ¿no? Que puedan leer las obras. El otro aspecto es también digitalizar y hacernos más digitales, es decir, generar a través de las redes sociales pues espacios donde nosotros podamos difundir nuestra forma de pensar, nuestras creaciones artísticas y que también ayude esto pues para poderlas difundir a la sociedad, para poderlas vender, como ya lo hemos dicho, pero igual pues para poder hacer más universal este tema que a veces se vuelve tan local. Entonces de hacer llegar la información, de hacer llegar los libros, a diferentes partes, no solamente del país sino del mundo. Y es algo muy complicado porque pues desde luego muchos, por ejemplo yo mismo teníamos, su servidor, teníamos previsto presentar este libro los primeros días de marzo. El 19 de marzo, de este año, del 2020. Pero pues con todo el contexto que ha traído este año, con la pandemia, pues hemos tenido que retrasar la presentación de este libro y editarlo, sacarlo a la luz sin su presentación oficial, que sigue siendo pues prácticamente como su acto de, incluso hasta de buena suerte para el libro. Desafortunadamente no se ha realizado, yo espero poderlo realizar incluso si es necesario el próximo año, pero ya fuera del contexto, esperemos primero Dios de la pandemia, para que pues la gente lo pueda conocer ya a través de una presentación oficial. Sin embargo, para la gente pues sigue estando vigente este libro, lo pueden conseguir, lo pueden adquirir, no hay tanto problema, está disponible en las librerías de aquí de Tula y eso pues ayuda mucho. Otro aspecto es que pues uno como autor pues también tiene que evolucionar y apegados a este tema de la pandemia, pues yo por ejemplo, su servidor, hemos tenido que generar por ejemplo pues actividades a través de las redes sociales donde se cuentan leyendas, se leen historias, en fin, se genera una serie de trabajos en los cuales pues acercar al lector a la cultura y a nuestro trabajo a través de estas nuevas herramientas digitales que hay que aprovechar, que son sensacionales y que principalmente son gratis y que pues esto nos da una gran ventaja y nos ayuda mucho. Bueno, pues el libro Tula Eterna está disponible en las librerías de aquí de Tula, del municipio, como su nombre lo dice. También en la sala histórica, en el Museo Sala Histórica Quetzalcóatl, ahí es posible encontrarlo. O también a través de pedidos, a través del 773-132-0355 y en la librería Constitución, que es una librería que está aquí en el centro de Tula. Este libro está disponible a un precio muy accesible y sobre todo, pues el costo del libro es paupérrimo a la información que nosotros consideramos y todo, sobre todo el mismo costo de la investigación, porque quiero decirte que obviamente pues al realizar una investigación de tal tipo absorbió muchos recursos económicos de su servidor, porque pues incluía pues dedicarle por ejemplo una semana de lleno a estar en Lecumberri, que quiero decirte que no en la cárcel, porque anteriormente Lecumberri era una cárcel, sino que investigando en el Archivo General de la Nación, donde encontramos información fabulosa. Lo mismo, pues bueno, pudimos conocer en otros sitios como, por ejemplo, el Archivo de Hidalgo, en fin. Pero sí, este libro prácticamente ha generado pues mucha información, ha generado también mucha expectativa y lo que queremos resaltar nosotros es que está disponible para toda la sociedad, que toda la gente puede leerlo, puede conocerlo
hacerlo y que está redactado en un lenguaje sencillo, en una forma muy amena para que lo puedan disfrutar. Y bueno, pues queremos dar también otro mensaje que bien nos preguntabas, y es sobre todo la importancia de la lectura. Hay mucha gente que piensa que la lectura es un tema aburrido, que es algo que no le llama la atención, y esto ocurre porque muchas veces a los jóvenes, a los muchachos, se les obliga a leer, cuando esto debe de ser, pues más que nada no una obligación, sino una muy buena diversión, y decirlo en ese término. ¿Por qué? Porque la gente obliga a la gente a leer temas o libros que son un poco complejos para determinados públicos o determinadas edades. Entonces lo ideal aquí es que la gente aprenda a leer con los temas que le gusten, con lo que la gente quiera conocer. Si por ejemplo a usted le gustan los libros de terror, pues, las películas de terror, pues lea usted libros de terror. Si a usted le gustan las películas románticas, lea usted libros románticos. Si a usted le gustan las películas chistosas, lea usted libros de chistes, no hay problema. Lo importante es leer, porque la lectura nos va permitiendo conocer un poco más, pero sobre todo nos da cultura, nos permite generar una forma de pensar, de ver las cosas diferentes, con lo cual pues aquella persona que lee ya no le engañan tan fácilmente. Es más complicado porque te va generando criterio, y además te permite también la opción de poder tener la idea de la crítica, pero una crítica sana y constructiva, de poder ser críticos en tu entorno para mejorarlo, desde luego. Eso es lo que da la lectura, además de cultura, de palabras, de conocimiento. Permite, por ejemplo, si usted lee un libro de chistes, pues bueno, que se aprenderá alguno de ellos y que después algún amigo conocido o conocida se lo platicará, y a través de eso, pues bueno, ya le robará a usted una sonrisa y podrá disfrutar de un muy buen momento. Esa es la importancia de la lectura, que te permite ver otros mundos y viajar. Puede sonar ya muy trillado, pero sí te permite viajar y conocer otros escenarios que a veces con el internet, con la facilidad también de las redes sociales y todo esto, nos limita a algo que nos dan, o nos limita a ver una serie, a conocer una película, cuando en la lectura pues uno mismo va creando sus mundos, uno mismo va imaginando, y eso es lo bonito de leer. A veces, por ejemplo, hay muy buenas novelas adaptadas al cine, pero nunca será sin duda tan importante como la novela misma, la novela impresa, la novela escrita, porque esa novela impresa y escrita, cuando usted le está imaginando, usted mismo le está poniendo rostro, si es una novela de terror, a los monstruos, si es una novela de amor, pues a las mismas figuras románticas de la novela, lo que pues en el cine lo limita ya a usted pues a la imaginación del director, la imaginación de la gente creativa, a la actuación de los actores, valga la redundancia, y ahí se está usted limitando de conocer o de disfrutar un aspecto tan bonito como es la literatura. Y le digo, leer no solamente el tema de lo que se obligue, sino más bien leer porque uno quiere, y leer lo que uno le guste. No es pecado leer ni chistes, ni leer de deportes, ni leer de determinados temas. Más bien es complicado no leer porque se priva a uno de poder conocer otros mundos, de poder viajar a otros lugares sin boleto, sin cubrebocas y sin gel antibacterial, ahora en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias, José Luis Alvarado, muchas gracias a Abismo TV por esta entrevista, y un saludo a todo el público. Decirles que siempre es un buen amigo un libro, pero sobre todo es mejor amigo cuando está abierto y cuando lo está uno leyendo. Muchísimas gracias.